Ayer en su comparecencia ante el Senado de la República, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que el gobierno había causado afectaciones al crimen organizado en sus finanzas por 674,200 millones de pesos. Nos llamó mucho la declaración y pues nos llevó a preguntarnos de dónde habrá salido esa cifra, y lo vamos a conversar con Javier Oliva, analista en temas de seguridad, frecuentemente comentarista en este espacio. ¿Cómo estás, querido Javier? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Pues gracias por la oportunidad. Hace rato no podía tomar la llamada, pues estoy en una zona de difícil acceso a la señal, pero gracias por el espacio. No, al contrario, gracias por haberte hecho el tiempo para hablar con nosotros y con la audiencia. Oye, ¿cómo ves? Este número pues tiene alguna base. ¿Hay datos que indiquen que así es? Pues mira, si nos remitimos estrictamente hablando al contenido de la entrevista, Pascal, pues no hay forma de... Vaya, ¿cuáles serían los criterios para evaluar una cantidad de dinero como la que dio a conocer la secretaria? Me parece que es una cantidad... No se indica el periodo al cual se corresponde específicamente. Uh-huh. De tal manera que pues habría que consultar los anexos, si es que hay documentación al respecto, con lo que se da ese resultado, ¿no? Porque no sabemos si, por ejemplo, si tiene que ver con el costo de las dosis de fentanilo al menudeo, o tiene que ver con la incautación de bienes inmuebles, ¿no? Casas, hoteles, vehículos, o también con el congelamiento de cuentas bancarias, quiero decir. Entonces, si no viene especificado, es difícil saber la procedencia de ese monto, ¿no? Ese es mi primer comentario. Sí, porque digo, es algo así como, equivale a algo así como el 4 o 5% del PIB, ¿no? O sea, es una cantidad de dinero pues muy grande, ¿no? Es una cantidad formidable de dinero, y que aquí la pregunta más difícil de responder sería, ¿y qué se ha hecho con ese dinero? Muy bien, ese es el monto. ¿A qué se ha destinado? Sí. Pues sí, o de qué forma se ha debilitado, digamos, de qué manera se ha debilitado el crimen organizado, que ya no tiene acceso a ese dinero, porque si sigue actuando, pues de qué tamaño será la fortuna, que esos 600,000 millones de pesos pues no le hicieron realmente mella. Sí, así es, y además esto tiene que ver con un asunto, pues evidentemente de políticas criminales, ¿no? Que pues como sabemos, para poderles hacer frente hay que seguir la huella del dinero, ¿no? Uh-huh. Y en esos términos, a mí sí me parece que la información vertida el día de ayer ahí en el Pleno del Senado, pues fue incompleta, para decirlo de manera amable, ¿no? Oye, tú que eres estudioso del tema, ¿cuál es el tamaño de las empresas criminales en México? ¿Cuál es el tamaño de su negocio? Bueno, mira, es difícil de medirlo, Pascal, por varias razones, porque evidentemente tienen áreas contables que realizan operaciones muy especializadas para el lavado de dinero, Uh-huh. de activos, ¿no? Entonces es difícil, pero por ejemplo a mí me gusta utilizar para este caso un informe de la DEA del año pasado, en donde señala que la DEA en Estados Unidos incautó el 1% de las ganancias de la actividad criminal. Uh-huh. Entonces en estos términos, en nuestro país, con la diversificación que está teniendo la actividad criminal, pues la extorsión, la tala inmoderada o ilegal de los bosques, y otro tipo de actividad, pues es muy difícil poder contabilizar el número de personas que participan, ¿no? Uh-huh. Es decir, o que están involucradas en actividades criminales. Se habla, por ejemplo, en un informe de que hay alrededor de 500,000 jóvenes involucrados en labores criminales en los estados del norte del país, ¿no? Sí. Entonces, tenemos una cantidad de información fragmentada, Uh-huh. cuyas fuentes o veracidad, no estoy hablando de una actitud deliberada de mentir, Uh-huh. sino que las fuentes de veracidad documentadas
pues no son tan consistentes, ¿no? Y en esos términos, en el caso de nuestro país, pues los cálculos que puede hacer el FBI o los que puede hacer el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los montos o el tipo de empresas o la cantidad de personas involucradas, pues resulta a veces un poco difícil de calcularlos. Oye, si mal no recuerdo, la última vez que vi las cifras, la cantidad decomisada de droga ha bajado en los últimos años. Bueno, sí ha bajado, sí, porque se explica en función de la diversidad de actividades a las cuales están enfocadas, ¿no? Uh-huh. Las Fuerzas Armadas y desde luego la Guardia Nacional, las tareas de erradicación han disminuido evidentemente porque hay un exceso de tareas operativas también. Uh-huh. Entonces esto me parece que hay que tomarlo en consideración para poder tener un punto de vista más fundamentado, Pascal, a propósito de lo que yo he señalado, y gracias en tu espacio, he señalado como la ausencia de un programa o política de seguridad pública de las áreas civiles, ¿no? Que esto es lo más importante. Pero entonces, si ha bajado la cantidad de droga decomisado o incautada y la extorsión también por los propios datos oficiales va al alza, pues ¿de dónde podrá salir esa cantidad de dinero que, dice la secretaria, pues se le ha quitado o se ha impedido que gane el crimen organizado? Bueno, es que mira, también hay que considerar que hay un cambio muy importante en el mercado de consumo de las drogas en Estados Unidos, y esto lamentablemente yo no he visto que ningún funcionario o funcionaria lo analice. Uh-huh. El presidente Biden ya propuso, y dentro de poco lo va a hacer, que la marihuana se pueda consumir en los Estados Unidos con fines lúdicos. Uh-huh. Entonces esto va a traer un cambio muy importante en la disputa del mercado al menudeo de la marihuana en México. Por ejemplo, y puede ser una variable que incremente la violencia. Entonces, ¿La legalización del consumo en Estados Unidos? Sí, Sí, bien. Porque entonces Canadá, en este orden, Canadá, México, Colombia y Jamaica eran los principales exportadores de marihuana a Estados Unidos. Ajá. Recordemos que estados como California, Nevada, donde están Las Vegas, incluso la capital Washington, Arizona, tienen legalizada la marihuana con fines lúdicos. Uh-huh. Entonces ya no necesitan importar marihuana, por decirlo así. La pueden sembrar ahí. Claro que sí. Sí. No pagan impuestos y generan empleos. Claro, claro. Pero eso va a tener efectos en México, tú dices. Indudablemente, así como el lamentable informe de las Naciones Unidas de que creció el 15% la exportación de cocaína de Colombia, ¿no? Ajá. ¿Eso es reciente, este dato? Es dato del año pasado. Sí. Bueno, pues sí, digamos, yo veo un montón de señales que indican que el negocio criminal pues sigue en auge y no veo de dónde pudo haber salido esa cantidad de dinero, pero esperemos que en los próximos días nos puedan dar un poco más de información. Sí, y un último dato, Pascal, que es importante compartirlo con el auditorio. El delito que más dinero le deja a las organizaciones criminales es el tráfico de personas. Uh-huh. Entonces, imagínate, ahora tenemos alrededor de 25,000 venezolanos estacionados en la frontera con Estados Unidos. ¿Por dónde entraron? ¿Cómo llegaron? Claro. Sí, y otro dato más, ¿no? Otro dato más de que pues el negocio criminal goza de cabal salud, por desgracia. Desafortunadamente, tienes razón. Sí. Pues Javier, te agradezco mucho. Gracias a ti por la paciencia y que tengamos un buen día. Un abrazo, gracias, Javier Oliva.